tardes. Miramos ya al sector tecnológico. El Nasdaq ha vivido su mayor subida en 11 meses, un 3,34% de revalorización. En medio del caos y cuando Europa se caía, los inversores han buscado refugio en el Composite en una jornada de mucha volatilidad. Algunos han interpretado que con el nuevo escenario geopolítico, la subida de tipos sería menos agresiva. Otros han aprovechado para comprar bajo la premisa Buy the Dip. La rentabilidad mensual del Nasdaq es un 6,39% negativa, lleva un febrero tan malo como el de 2020, cuando el mercado empezaba a reaccionar a la pandemia. Por eso ese Buy the Dip ha servido a algunos para compensar las pérdidas en cartera. Otro que ha reflotado es Bitcoin. Eso sí, la cripto de Satoshi Nakamoto ha tenido que desplomarse primero. No pasa a la prueba como activo refugio, pero sí demuestra algo de resiliencia y reflota un 9-10%. Vamos a ver ya protagonistas. Elon Musk y su hermano investigados. Kimball Musk vendió miles de acciones de Tesla antes de su caída. Una caída que estuvo marcada por una encuesta de Elon en la red social Twitter. Preguntó a sus seguidores si debía vender el 10% de la compañía de Tesla para pagar impuestos. Kimball se deshizo de sus títulos un día antes del famoso tuit que desencadenó las pérdidas. La SEC les investiga ahora. Las dudas persisten además. Elon Musk no actuó guiado por esa encuesta, sino por su propia planificación previa e independiente a las redes sociales. Las criptomonedas no son activos refugio. Ayer se desplomaban como reacción al ataque ruso a Ucrania. El mercado llegó a su ecuador 1,5 billones de capitalización, o trillions en inglés, desde su máximo de 3 billones. Batacazo para las criptos, que aunque no sean refugio, sí se recuperan ya con fuerza. De hecho, Bitcoin está subiendo un 10%. Facebook blinda las cuentas de los usuarios ucranianos y rusos. La red social permite privatizar las cuentas con un solo clic y que toda la información quede oculta. Es una forma de evitar que se usen las redes para rastrear a los ciudadanos. Muchos de ellos usan la plataforma en tiempos de tensiones o conflicto para hacer activismo. Facebook aporta así más seguridad y además establece un centro de operaciones especial para monitorizar el conflicto en redes sociales. Twitter ha hecho algo muy similar y da instrucciones a sus usuarios para que sus perfiles no sean hackeados. Vamos a ver ya el movimiento de estos protagonistas en el mercado y una visión general del Nasdaq. Eva, ¿cómo se ha comportado el índice tecnológico? Danos las claves y sobre todo qué hay detrás de ese impulso. Muy buenas tardes. Pues sí, una jornada de vértigo es lo que se vivía en Wall Street este jueves, como en el resto de las plazas del mundo, aunque la principal plaza del mundo cerraba ya con la declaración de Joe Biden, con el anuncio de sanciones contra Rusia, y el escenario cambiaba. Los índices se vestían de verde e incluso ya para el Nasdaq, para el tecnológico, era una pura fiesta. Veíamos un revulsivo del 3% en una jornada en la que llegó a desplomarse el Nasdaq Composite un 3,45%. El Nasdaq 100, por su parte, llegó a rebotar el 3,44% después de haber sufrido un desplome incluso del 3,29%. Todo esto es lo que se vivía en las últimas horas en Wall Street, en una jornada en la que ¿qué había detrás de esas subidas? Pues por una parte esos nombres propios de compañías de ciberseguridad, ante esa expectativa de que en el escenario de tensiones y de guerra con Rusia esos ataques cibernéticos vayan en aumento y las compañías, por tanto, tengan que prepararse para evitar ese escenario, lo que les beneficiaría. También los inversores optaron por acudir a esas tecnológicas de mayor capitalización como una oportunidad de inversión. En ese contexto veíamos nombres de compañías dispararse, como el 13% de CrowdStrike Holdings o Palo Alto Networks, que subía un 12%. Empresas que se veían beneficiadas de esas tensiones, como decimos, y de lo que pueda pasar, y que beneficiaba, por tanto, a la ciberseguridad y a las tecnológicas. Gracias, Eva. Tesla vuelve además a dar que hablar.
Hemos estado semanas viendo su movimiento en bolsa desde ese tuit, desde que Elon Musk preguntara a sus seguidores si se desprendía del 10% de sus acciones. Ahora el regulador, la SEC, le investiga. Eva Villanueva, cuéntanos. Pues sí, también protagonismo de Tesla, o más bien por parte de su fundador, de Elon Musk, en el punto de mira, investigado por esa venta de acciones de su compañía. Para remontar esta historia tenemos que mirar al último trimestre del año pasado. Recordemos cuando Elon Musk preguntaba en Twitter, esa red social en la que es tan activo, preguntaba a sus seguidores si se deshacía o no de ese 10% de las acciones que poseían Tesla, a lo que le decían que sí. Pues bien, finalmente llevó a cabo esa venta y en principio, según publica The Wall Street Journal, se están investigando esas cifras, esa venta de esos títulos valorados en 108 millones de dólares. Hoy Tesla apunta a caídas cuando abre el mercado norteamericano, pero ayer el título subía un 4,8%. Y además de ese movimiento, vamos a ampliar la exclusiva de The Wall Street Journal, que recoge que Musk y su hermano están siendo investigados. Kimball Musk, el hermano de Elon, por cierto, también está en el consejo de Tesla. Gonzalo, danos más detalles sobre esa investigación en curso. Pues efectivamente, la SEC está investigando tanto a Elon Musk como a su hermano. ¿Y por qué? ¿Por qué le está investigando? Pues aparentemente por la utilización de una información privilegiada. Y como no podría ser de otra manera, viniéndose o tratándose del entorno de Elon Musk, todo esto tiene que ver por un tuit que puso Elon Musk, en el que preguntó a su audiencia si debería deshacerse del 10% de sus acciones de Tesla. Hasta ahí todo bien, todo normal, todo correcto. El problema llega, y por lo que se está investigando, es porque justo un día antes el hermano de Elon Musk, Kimball Musk, se deshizo de 88.500 acciones de la compañía, lo que suponen 108 millones de euros. Entonces, al publicar este tuit, las acciones que se hizo un día después de la publicación de que su hermano vendiese las acciones, las acciones de la compañía vinieron abajo. La SEC es lo que está investigando, y por su parte Elon Musk dice que su hermano no sabía que iba a poner este tuit, por lo tanto esta investigación quedaría en nada. Ese es el dato. Kimball Musk vende 88.500 acciones antes de ese tuit, un día antes de ese famoso tuit. Nosotros nos vamos, volvemos el lunes con más tecnología aquí en Negocios.